Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura de la ciencia de la autorrealización, capítulo 1, aprendiendo la ciencia del alma. Su conciencia original es conciencia de Krishna. La siguiente entrevista con la reportera independiente Sandy Nixon se efectuó en julio de 1975 en la residencia de Srila Prabhupada ubicada en el centro Krishna de Filadelfia. Esta conversación sirve de excelente introducción al proceso de conciencia de Krishna y abarca tantos temas tan fundamentales como el mantra Hare Krishna, la relación que hay entre el maestro espiritual y Dios, la diferencia entre gurús genuinos y falsos, el papel de la mujer en el movimiento Hare Krishna, el sistema de las castas de la India y la relación entre conciencia de Cristo y conciencia de Krishna. Señorita Nixon, mi primera pregunta es muy básica. ¿Qué es conciencia de Krishna? Srila Prabhupada. Krishna significa Dios. Todos estamos íntimamente relacionados con Él, porque Él es nuestro Padre original, pero hemos olvidado esta relación. Cuando nos interesamos por saber cuál es mi relación con Dios, cuál es la meta de la vida, en ese momento somos aceptados como conscientes de Krishna. Señorita Nixon, ¿cómo se desarrolla esa conciencia de Krishna en el practicante? Srila Prabhupada. La conciencia de Krishna ya existe en lo más íntimo del corazón de todos, pero la hemos olvidado a causa de nuestra vida condicionada por lo material. El proceso de cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, revive la conciencia de Krishna que ya existe en nosotros. Por ejemplo, hace pocos meses estos jóvenes americanos y europeos no sabían nada acerca de Krishna, pero apenas ayer vimos cómo estaban cantando Hare Krishna y bailando en éxtasis durante toda la procesión del Ratha Yatra, un festival anual patrocinado por el movimiento de conciencia de Krishna en ciudades de todo el mundo. ¿Cree usted que eso era artificial? No. Nadie puede cantar y bailar artificialmente por horas y horas. Ellos realmente han despertado su conciencia de Krishna al seguir un proceso genuino. Esto se explica en el Chaitanya Charitamrita Madhya 22.107. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya Shravanadi Shuddhasite Naraye Udaya. La conciencia de Krishna se encuentra latente en el corazón de todos y se despierta cuando uno se pone en contacto con los devotos. Esa conciencia de Krishna no es artificial. Así como un joven despierta su atracción natural por una joven al asociarse con ella, de igual manera, si en compañía de devotos alguien oye hablar de Krishna, despierta su conciencia de Krishna latente. Señorita Nixon, ¿cuál es la diferencia entre conciencia de Krishna y conciencia de Cristo? Srila Prabhupada. Conciencia de Krishna, de Cristo, también es conciencia de Krishna, pero en la actualidad la gente no sigue las reglas y regulaciones del cristianismo, los mandamientos de Jesucristo, y por eso no llega al nivel en el que se posee conciencia de Dios. Señorita Nixon, ¿qué tiene de único el proceso de conciencia de Krishna con respecto a las demás religiones? Srila Prabhupada. Ante todo, religión significa conocer a Dios y amarlo. Eso es religión. Hoy en día, debido a la falta de entrenamiento, nadie conoce a Dios. ¿Qué decir de amarlo? La gente está satisfecha con solo ir a la iglesia y orar: «Oh Dios, danos nuestro pan de cada día». En el Srimad Bhagavatam, una religión así es llamada fraudulenta, ya que su objetivo no es conocer y amar a Dios, sino recibir alguna ganancia personal. En otras palabras, si pretendo seguir alguna religión, pero no sé quién es Dios ni cómo amarlo, entonces estoy practicando una religión fraudulenta. En lo que atañe a la religión cristiana hay suficientes oportunidades para comprender a Dios, pero nadie las está aprovechando. Por ejemplo, en la Biblia se encuentra el mandamiento no matarás.
pero los cristianos han construido los mejores mataderos del mundo. ¿Cómo pueden volverse conscientes de Dios si desobedecen los mandamientos del Señor Jesucristo? Y esto no está ocurriendo únicamente en la religión cristiana, sino también en todas las demás religiones. El título hindú, musulmán o cristiano es simplemente un rótulo. Ninguno de ellos sabe quién es Dios ni cómo amarlo. Señorita Nixon, ¿cómo puede uno distinguir a un maestro espiritual genuino y de un impostor? Srila Prabhupada. Quien quiera que enseñe la manera de conocer a Dios y amarlo es un maestro espiritual. A veces los sinvergüenzas y farsantes descarrían a la gente. Ellos declaran yo soy Dios y la gente no sabe qué es Dios, descree. Debemos ser estudiantes serios para entender quién es Dios y cómo amarlo. De lo contrario solo perderemos el tiempo. Así que la diferencia entre nosotros y los demás es que nosotros somos el único movimiento que realmente puede enseñar cómo conocer a Dios y amarlo. Estamos presentando la ciencia de cómo se puede conocer a Krishna, la suprema personalidad de Dios, practicando las enseñanzas del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, que nos enseñan que nuestro único deber es amar a Dios. No nos corresponde pedirle a Dios que satisfaga nuestras necesidades. Dios les da a cada quien lo que necesita, incluso a los que no siguen nuestra religión. Por ejemplo, los perros y los gatos no siguen religión alguna. Sin embargo, Krishna les proporciona todo lo que necesitan. Entonces, ¿por qué hemos de molestar a Krishna para pedirle nuestro pan de cada día? Ella lo está proveyendo. Verdadera religión significa aprender a amarlo. En el Srimad Bhagavatam 1.2.6 dice: Sabai punsam para dharmo, yato bhaktira dukshahe, ahaituki apratijata, yayatma suprasidati. La religión de primera clase enseña a amar a Dios sin ningún motivo. Si sirvo a Dios esperando una ganancia, eso es un negocio, no amor. El verdadero amor por Dios es ahaituki apratijata. No puede ser detenido por ninguna causa material. Es incondicional. No hay ningún impedimento para alguien que verdaderamente quiera amar a Dios. No puede amarlo aunque sea pobre o rico, joven o viejo, negro o blanco. Señorita Nixon, ¿conducen todos los senderos al mismo fin? Srila Prabhupada. No. Hay 4 clases de hombres: los karmis, los gyanis, los yogis y los bhaktas. Y cada uno alcanza una meta diferente. Los karmis trabajan por alguna ganancia material. Por ejemplo, en la ciudad mucha gente trabaja arduamente día y noche y su intención es obtener algún dinero. Así que ellos son trabajadores fructivos o karmis. El gyani es una persona que piensa: ¿por qué estoy trabajando tan arduamente? Las aves, las abejas, los elefantes y otras criaturas no tienen ninguna profesión y sin embargo también comen. Entonces, ¿por qué debo trabajar tan duro innecesariamente? Más bien trataré de resolver los problemas de la vida: el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Los gyanis tratan de volverse inmortales. Ellos piensan que si fusionan con la existencia de Dios, se volverán inmunes al nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Y los yogis tratan de adquirir algún poder místico para hacer alguna exhibición maravillosa. Por ejemplo, el yogi puede hacerse muy pequeño. Si lo encerramos en una pieza, puede salirse por cualquier espacio pequeño. Al mostrar ese tipo de magia, el yogi es aceptado inmediatamente como un hombre muy maravilloso. Por supuesto que los yogis modernos solo exhiben cierta gimnasia, no tienen ningún poder verdadero. Pero el verdadero yogi tiene cierto poder, pero no es espiritual, sino material. Así que el yogi quiere poder místico, el gyani quiere salvarse de los sufrimientos de la vida y el karmi quiere ganancias materiales. Pero el bhakta, el devoto, no quiere nada para sí. Él únicamente quiere servir a Dios por amor, tal como una madre sirve a su hijo. En el servicio que una madre le presta a su hijo no se piensa en ganancia. Ella lo cuida por afecto y amor puros. La perfección consiste en llegar a esa etapa de amor por Dios. Ni el karmi, ni el gyani, ni el yogi pueden conocer a Dios. Solo el bhakta puede.
como dice Krishna en el Bhagavad Gita 18.55. Bhaktya man abhichanati. Solo a través del proceso de Bhakti se puede entender a Dios. Krishna nunca dice que podemos entenderlo mediante otros procesos. No, solo a través del Bhakti. Si uno está interesado en conocer y amar a Dios, entonces debe aceptar el proceso devocional. Ningún otro proceso lo ayudará. Señorita Nixon, ¿qué transformación se experimenta en el sendero? Srila Prabhupada. Ninguna transformación. Su conciencia original es conciencia de Krishna. Ahora su conciencia está cubierta con muchísima basura, tiene que limpiarla y entonces se volverá conciencia de Krishna. Nuestra conciencia es como el agua. El agua es por naturaleza clara y transparente, pero a veces se enloda. Si se filtra todo el lodo que hay en el agua, ésta recobrará su estado original claro y transparente. Señorita Nixon, ¿puede uno desenvolverse mejor en la sociedad al volverse consciente de Krishna? Srila Prabhupada, sí. Usted puede ver que mis discípulos no son borrachos ni comen carne y desde un punto de vista fisiológico son muy limpios. Nunca los atacarán enfermedades graves. Realmente dejar de comer carne no es cuestión de conciencia de Krishna, sino de vida humana civilizada. Dios les ha dado a la sociedad humana tantas cosas para comer, buenas frutas, verduras, cereales y leche de primera clase. Con la leche uno puede preparar cientos de comidas nutritivas, pero nadie conoce el arte de cómo hacerlo. En cambio, la gente mantiene grandes mataderos y come carne. Ni siquiera es civilizada. Cuando el hombre es incivilizado, mata a los pobres animales y se los come. Los hombres civilizados conocen el arte de preparar comidas nutritivas a base de leche. Por ejemplo, en nuestra finca de Nueva Brindavana, en Virginia original, hacemos cientos de preparaciones de primera clase a base de leche. Siempre que llegan visitantes se asombran de que se puedan preparar comidas tan sabrosas a base de leche. La sangre de la vaca es muy nutritiva, pero los hombres civilizados la utilizan en forma de leche. La leche no es más que la sangre de la vaca transformada. Uno puede convertir la leche en tantas cosas: yogur, cuajada, ghee, mantequilla clarificada, etc. Combinando estos productos lácteos con cereales, frutas y verduras, se pueden elaborar cientos de preparaciones. Eso es vida civilizada, no el matar directamente al animal y comer su carne. La inocente vaca simplemente come el pasto que Dios le da y suministra leche, siendo esta suficiente para que podamos vivir. ¿Cree usted que es civilizado degollarla y comer su carne? Señorita Nixon, no. Estoy de acuerdo con usted 100%. Tengo mucha curiosidad por saber algo. ¿Se pueden aceptar los Vedas tanto simbólica como literalmente? Srila Prabhupada, no. No deben aceptarse simbólicamente, sino tal como son. Por eso estamos presentando el Bhagavad Gita tal como es. Señorita Nixon, ¿está usted tratando de revivir en Occidente el antiguo sistema hindú de castas? El Gita menciona el sistema de castas. Srila Prabhupada, ¿dónde menciona el Bhagavad Gita el sistema de castas? Krishna dice: Chatur Varnyam Mayashristam Gunakarma Vivagas Shaha. Yo creé 4 clases de hombres conforme a su naturaleza y trabajo. Bhagavad Gita 4.13. Por ejemplo, puede ver que en la sociedad hay tantos ingenieros como médicos. ¿Diría usted que ellos pertenecen a diferentes castas? ¿Uno pertenece a la casta de los ingenieros y el otro a la casta de los médicos? No. Si un hombre se ha capacitado en la facultad de medicina, se le acepta como médico, y si otro tiene un título de ingeniero, se le acepta como tal. Asimismo, el Bhagavad Gita define 4 clases de hombres en la sociedad: la clase de los hombres sumamente inteligentes, la clase de los hombres administradores, la clase de los hombres productivos y los trabajadores ordinarios. Estas divisiones son naturales. Por ejemplo, una clase de hombres es muy inteligente, pero los integrantes de esa clase deben prepararse para poder reunir verdaderamente las aptitudes que en el Bhagavad Gita se les atribuyen a los hombres de primera clase, tal como un joven inteligente necesita prepararse en la universidad para volverse un médico competente. Así que en el movimiento de conciencia de Krishna les estamos enseñando a los hombres inteligentes a controlar su mente y sus sentidos, a volverse sabios, veraces,
limpios interna y externamente, a aplicar su conocimiento en la vida práctica y a volverse conscientes de Dios. Todos estos jóvenes, señala a unos discípulos que están en el recinto, tienen inteligencia de primera clase y ahora los estamos educando para que la usen correctamente. No estamos introduciendo el sistema de castas, en el que cualquier sinvergüenza nacido en una familia brahmana es automáticamente un brahmana. Aunque tenga los hábitos de un hombre de quinta clase, se le acepta como si fuera de primera clase por haber nacido en una familia brahmana. Nosotros no aceptamos eso. Reconocemos que un hombre es de primera clase si ha sido educado como un brahmana. No importa si él es hindú, europeo o americano, plebeyo o noble, no importa. Todo hombre inteligente puede ser educado para que adopte hábitos de primera clase. Queremos acabar con la absurda idea de que les estamos imponiendo el sistema de castas de India a nuestros discípulos. Simplemente estamos seleccionando a hombres con inteligencia de primera clase y los estamos educando para que se vuelvan de primera clase en todos los aspectos. Señorita Nixon, ¿qué le parece la liberación femenina? Srila Prabhupada. La supuesta igualdad de derechos para las mujeres significa que los hombres las engañan. Supongamos que una mujer y un hombre se conocen, se vuelven amantes, tienen relaciones sexuales, la mujer queda embarazada y el hombre se va. La mujer tiene que encargarse del niño y pedir limosna al gobierno o si no aborta, matando al niño. Así es la independencia de la mujer. En India, aunque una mujer sea muy pobre, permanece bajo el cuidado de su esposo y él se responsabiliza de ella. Cuando ella queda embarazada, no es forzada a matar al niño o a mendigar para mantenerlo. Por consiguiente, ¿qué constituye la verdadera independencia? ¿Permanecer bajo el cuidado del esposo o ser disfrutada por todos? Señorita Nixon, y en cuanto a la vida espiritual, ¿pueden también las mujeres tener éxito en el proceso de conciencia de Krishna? Srila Prabhupada. No hacemos distinción alguna en base al sexo. Nosotros les brindamos conciencia de Krishna por igual a los hombres y a las mujeres. Damos la bienvenida a mujeres y hombres, pobres y ricos, a todos. Krishna dice en el Bhagavad Gita 5.18. Vidya Vinaya Sampamne Brahmane Gabi Hasti Shuni Chaiva Swapakecha Andita Sama Darshinaha. El sabio humilde, en virtud del conocimiento verdadero, ve con visión de igualdad a un hombre apacible y erudito, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperro. Señorita Nixon, ¿podría usted explicar el significado del mantra Hare Krishna? Srila Prabhupada. Es muy simple. Hare significa oh energía del Señor, y Krishna significa oh Señor Krishna. Así como hay varones y hembras en el mundo material, de manera similar, Dios es el varón original, Purusha, y su energía Prakriti es la hembra original. Así pues, cuando cantamos Hare Krishna estamos diciendo, oh Señor Krishna, oh energía de Krishna, por favor, ocúpenme en su servicio. Señorita Nixon, ¿podría por favor contarme un poco sobre su vida y cómo supo usted que era un maestro espiritual del movimiento de conciencia de Krishna? La Prabhupada. Mi vida es sencilla. Estaba casado y tenía una esposa y hijos. Ahora tengo nietos. Entonces mi maestro espiritual me ordenó ir a los países occidentales y predicar el culto de conciencia de Krishna. Así que dejé todo por orden de mi maestro espiritual y ahora estoy tratando de cumplir su orden y las órdenes de Krishna. Señorita Dixon, ¿qué edad tenía usted cuando él le dijo que fuera a Occidente? Srila Prabhupada. Él me ordenó en nuestro primer encuentro que predicara conciencia de Krishna en Occidente. Yo tenía entonces 25 años, era casado y con 2 hijos. Hice todo lo posible por cumplir sus órdenes y empecé a dirigir la revista de Vuelta Supremo en 1944, cuando todavía estaba casado. Empecé a escribir libros en 1959 después de retirarme de la vida familiar y en 1965 vine a los Estados Unidos. Señorita Nixon, usted ha dicho que no es Dios y sin embargo me parece como espectadora que sus devotos lo tratan como si fuera Dios. Srila Prabhupada. Sí, ese es el deber de ellos, ya que el maestro espiritual está ejecutando la orden de Dios. Debe ser aceptado tal como Dios, tal como un funcionario del gobierno debe ser respetado tanto como el gobierno mismo, porque ejecuta la orden del gobierno.
Aún si un policía ordinario se presenta, uno tiene que respetarlo, ya que es un representante del gobierno. Pero eso no significa que él sea el gobierno. Shak Nari Tuena, Amasta Shastrair, Tastata, Bhavyata Eva Sadi. El maestro espiritual debe ser honrado tanto como el Señor Supremo, porque es el servidor más íntimo del Señor. Esto es reconocido en todas las escrituras reveladas y seguido por todas las autoridades. Señorita Nixon, todavía me pregunto acerca de las numerosas y bellas cosas materiales que los devotos le traen. Por ejemplo, usted salió del aeropuerto en un hermoso coche de lujo. Me pregunto sobre esto porque Srila Prabhupada. Eso les enseña a los discípulos a considerar al maestro espiritual casi como si fuese Dios. Si se respeta al representante del gobierno tanto como se respeta al propio gobierno, dicho representante deberá ser tratado con opulencia. Si se respeta al maestro espiritual tanto como a Dios mismo, entonces han de ofrecérsele las mismas cosas que se le ofrecerían a Dios. Dios viaja en un coche de oro. Si los discípulos le ofrecen al maestro espiritual un coche ordinario, no sería suficiente, ya que el maestro espiritual tiene que ser tratado como si fuera Dios. Si Dios fuera a su casa, ¿le daría un coche ordinario o le brindaría un coche de oro? Señorita Nixon, uno de los aspectos más difíciles del proceso de conciencia de Krishna para un extraño es aceptar a la deidad del templo, es decir, el hecho de que representa a Krishna. ¿Podría usted hablar un poco sobre eso? Srila Prabhupada. Sí. Actualmente, debido a que usted no se ha educado para ver a Krishna, él aparece bondadosamente ante usted para que lo pueda ver. Usted puede ver la madera y la piedra, pero no puede ver lo espiritual. Supongamos que su padre está en el hospital y muere. Usted está llorando a su cabecera diciendo, ahora mi padre se ha ido, pero ¿por qué dice que se ha ido? ¿Qué es eso que se ha ido? Señorita Nixon, bueno, su espíritu se ha ido. La Prabhupada. ¿Y ha visto usted ese espíritu? Señorita Nixon, no. La Prabhupada. Así que no puede ver el espíritu y Dios es el espíritu supremo. En realidad Él lo es todo, espíritu y materia, pero usted no puede verlo en su identidad espiritual. Por lo tanto, gracias a su misericordia ilimitada y para ser bondadoso con usted, Él aparece en la forma de una deidad de madera o de piedra, para que usted pueda verlo. Señorita Nixon, muchas gracias. La Prabhupada. Hare Krishna. La Prabhupada ki jai. Hare